Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la biografía de Thomas Cranmer. Él fue líder de la Reforma inglesa y arzobispo de Canterbury durante los reinados de Enrique VIII, Eduardo VI y, por un corto tiempo, de María I. Ayudó a construir el caso de la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, que fue una de las causas de la separación de la Iglesia inglesa con la Santa Sede de Roma. Junto con Thomas Cromwell, Cranmer apoyó el principio de la supremacía real, en la que el rey fue considerado soberano sobre la Iglesia dentro de su reino. Durante su mandato como arzobispo de Canterbury, Cranmer fue responsable de establecer las primeras estructuras doctrinales y litúrgicas de la Iglesia reformada. Pero después de la adhesión de la católica María I, él fue juzgado por traición y herejía. Encarcelado por más de 2 años y bajo presión de las autoridades de la Iglesia, se retractó y aparentemente se reconcilió con la Iglesia católica. Si bien esto normalmente lo habría absuelto de sufrir condena, María quería que lo ejecutaran y, el día de su ejecución, Cranmer retiró sus retractaciones, muriendo como hereje para los católicos y como mártir para los protestantes. Esta biografía está realizada por las peticiones de Harold Quintero, Alejandra Cito, Belén Lacaba, Christopher del Valle, María Boada, Paul James Plantagenet, y todos aquellos que querían saber más sobre este importante personaje de la Reforma inglesa. Cranmer nació en 1489 en Aslockton, en Nottinghamshire, Inglaterra. Era un hijo menor de Thomas Cranmer y de su esposa, una mujer llamada Agnes Harfield. El viejo Thomas Cranmer era de riqueza modesta, pero era de una familia bien establecida, que tomó su nombre de la mansión de Cranmer, en Lincolnshire. El hermano mayor de Thomas, John Cranmer, heredó la finca familiar, mientras que Thomas y su hermano menor, Edmund, fueron colocados en el camino hacia una carrera clerical. Los historiadores no saben nada definitivo sobre la educación temprana de Cranmer. Probablemente asistió a una escuela de gramática en su pueblo. A la edad de 14 años, 2 años después de la muerte de su padre, fue enviado al recién creado Jesus College, en Cambridge. Según nos dice su secretario, Cranmer recibió su educación temprana de manos de un maravilloso maestro de escuela, severo y cruel, cuya disciplina debe haber sido en verdad estricta para merecer esta mención especial, en una época en la que ningún maestro de escuela tenía la vara en vano. La misma autoridad nos dice que Cranmer fue iniciado por su padre en esos deportes de campo, como la caza y la cetrería, que formaron más tarde en su vida una de sus recreaciones favoritas. A este entrenamiento temprano se le unió además la equitación, habilidad que también le fue notable. Le llevó 8 años alcanzar su licenciatura en artes, luego de un plan de estudios de lógica, literatura clásica y filosofía. Durante este tiempo, Thomas comenzó a recolectar libros escolares medievales, que conservó fielmente a lo largo de su vida. Y para su maestría, estudió a los humanistas Jacques Lefebvre de Etaples y a Erasmo de Rotterdam. Se sabe que terminó el curso en 3 años. Poco después de recibir su maestría en artes en 1515, Cranmer fue elegido para una comunión en el Colegio de Jesús. En algún momento después de que Cranmer tomara su maestría, se casó con una mujer llamada Joan. Y aunque él aún no era un sacerdote, se vio obligado a renunciar a su beca, lo que resultó en la pérdida de su residencia en el colegio. Para mantenerse a sí mismo y a su esposa, Cranmer tomó un trabajo como lector en Buckingham Hall, que años después tomó el nombre de Magdalen College. El hecho de que se casara parecería demostrar que en ese momento, Cranmer no tenía la intención de ingresar a la iglesia. Y posiblemente la muerte de su esposa le hizo entonces calificar para las órdenes sagradas. Así que cuando Joan murió durante su primer parto, el Colegio de Jesús mostró su consideración por Cranmer y le devolvió su beca. Entonces comenzó a estudiar la teología. Siendo ordenado en 1523, y la universidad ya lo había nombrado como uno de sus predicadores, recibiendo su título de doctor en divinidad 3 años después.
No se sabe mucho sobre los pensamientos y experiencias de Cranmer durante sus 3 décadas en Cambridge. Tradicionalmente, él ha sido retratado como un humanista, cuyo entusiasmo por la erudición bíblica lo preparó para la adopción de ideas luteranas, que en ese entonces se estaban extendiendo durante la década de 1520. Un estudio de sus notas revela una antipatía temprana hacia Martín Lutero y una admiración por Erasmo de Róterdam. Se ha dicho que Cranmer fue invitado por esta época para convertirse en miembro de la universidad fundada por el cardenal Wolsey en Oxford. Pero algunos autores afirman que hay alguna razón para dudar de esto. Si en efecto se hizo la oferta, la misma fue rechazada y Cranmer continuó en Cambridge, llenando las oficinas del profesor de divinidad en su propia universidad y de examinador público en dicha asignatura. Es interesante, en vista de sus esfuerzos posteriores para difundir el conocimiento de la Biblia entre la gente, saber que en la capacidad de examinador, él insistió en un conocimiento exhaustivo de las Sagradas Escrituras, y rechazó a varios candidatos que se mostraban deficientes en esta calificación. Cuando el cardenal Wolsey seleccionó a varios eruditos de Cambridge para formar parte de sedes diplomáticas en toda Europa, Cranmer fue elegido para una embajada al Sacro Emperador Romano Germánico. Y según el reciente estudio de Diarmaid MacCulloch de 2016, la supuesta participación de Cranmer en una embajada en España, mencionada en la literatura anterior, ha demostrado ser falsa. Fue entonces una concurrencia algo curiosa de las circunstancias las que transfirieron a Cranmer, casi en un paso, desde la tranquila reclusión de la universidad hasta las intrigas y el bullicio de la corte real. Desde 1527, además de sus deberes como profesor de divinidad en Cambridge, Cranmer comenzó a ayudar con los procedimientos de anulación del primer matrimonio del rey Enrique VIII. En agosto de 1529, la plaga conocida como la enfermedad de sudor inglés, que prevalecía entonces en todo el país, fue especialmente severa en Cambridge y todos los que pudieron, abandonaron la ciudad y se fueron al campo. Cranmer fue con 2 de sus alumnos de apellido Crecy a la casa de su padre en Waltham, en Essex. En ese momento, el rey se encontraba visitando el vecindario inmediato. Y 2 de sus consejeros principales, Stephen Gardiner y Edward Fox, se estaban quedando en la misma casa de Crecy. Al reunirse con Cranmer, Gardiner y Fox naturalmente fueron llevados a discutir la separación inmediata del rey de Catalina de Aragón. Cranmer les sugirió que, si los canonistas y las universidades decidían que el matrimonio con la viuda de un hermano fallecido era ilegal, y si se demostraba que Catalina había estado casada con el príncipe Arturo, su matrimonio con Enrique podría ser declarado nulo por los tribunales eclesiásticos ordinarios. La tediosa necesidad de una apelación a Roma quedaba así sin propósito, y este punto fue visto de inmediato por el rey, quien, cuando se le informó sobre la opinión de Cranmer, se dice que ordenó que fuera convocado a su presencia en estos términos: hablaré con él. Que lo envíen a mí de inmediato. Este hombre, pienso, tiene al marrano por las orejas. En su primera entrevista, el rey ordenó a Cranmer que dejara de lado todas sus otras actividades y se dedicara de lleno a la cuestión del divorcio. Él debía elaborar un tratado escrito, declarar el curso que proponía, y defenderlo con argumentos de las Escrituras, los apóstoles, y los decretos de los concilios generales de la Iglesia. Cranmer fue entonces llevado a la hospitalidad del padre de Ana Bolena, el conde de Wiltshire, en cuya casa en Durham Place residió durante algún tiempo. El rey lo nombró archidiácono de Taunton y uno de sus capellanes, y también tuvo un beneficio parroquial, cuyo nombre se desconoce. Cuando se terminó el tratado, Cranmer fue llamado a defender su argumento ante las universidades de Oxford y Cambridge, las cuales visitó, acompañado por Fox y Gardiner. Inmediatamente después, fue enviado para declarar la causa ante un tribunal más poderoso. Una embajada, con el conde de Wiltshire a la cabeza, fue enviada a Roma en 1530, donde el asunto del divorcio debería ser disputado y ventilado, y Cranmer era un miembro importante de la comitiva. Fue recibido por el Papa con una cortesía marcada, y fue nombrado Gran Penitenciario de Inglaterra, pero su argumento, si alguna vez tuvo la oportunidad de declararlo, no condujo a ninguna decisión práctica a la entonces llamada Gran Cuestión del Rey.
No obstante, Edward Fox había ya coordinado el esfuerzo de investigación, y el equipo produjo la colección llamada Collectanea Satis Copiosa, que en español se traduce como las colecciones suficientemente abundantes, y otro llamado Las Determinaciones, un documento de apoyo histórico y teológico, para el argumento de que el rey ejercía la jurisdicción suprema dentro de su reino. Cranmer regresó a Inglaterra en septiembre de 1530, pero en enero del año siguiente recibió una segunda comisión del rey, que lo nombró consejero y orador real. En enero de 1532, en consecuencia, Cranmer se dirigió a Alemania como el único embajador ante el emperador. Él también debía sondear la opinión de los príncipes luteranos con el fin de lograr una alianza y obtener la eliminación de algunas restricciones al comercio inglés. Mientras el emperador viajaba por su reino, Cranmer tuvo que seguirlo hasta su residencia en Ratisbona. Él pasó por la ciudad luterana de Nuremberg y vio por primera vez los efectos de la Reforma. Allí, Cranmer se familiarizó con Andreas Osiander, cuya posición teológica algo aislada, probablemente encontró muchos puntos análogos a los suyos. Ambos estaban convencidos de que el antiguo orden debía cambiar. Pero ninguno de los dos veía claramente cuál debería ser el nuevo orden al cual el viejo debía dar lugar. Cranmer y Osiander tuvieron entrevistas frecuentes, que sin duda tendrían una influencia importante en las opiniones del inglés. Pero la casa de Osiander tuvo otra atracción de un tipo diferente a la simpatía teológica. Y es que la sobrina política del teólogo alemán, llamada Margaret, ganó el corazón de Cranmer. Y en alguna fecha de 1532, ellos se casaron. Algunos autores afirman que, debido a este segundo matrimonio, Cranmer nunca esperó o deseó la primacía de la Iglesia en Inglaterra. Y parece probable que, si él hubiera previsto cuán pronto dicho cargo sería forzado sobre él, probablemente habría evitado una descalificación que era tan difícil de ocultar y peligrosa de revelar. De cualquier modo, él no tomó a Margaret como su amante, como entonces era costumbre predominante con los sacerdotes, para quienes el celibato era demasiado riguroso. Los académicos señalan que Cranmer se había movido, aunque moderadamente en esta etapa, para identificarse con ciertos principios luteranos. Y este progreso en su vida personal no fue igualado por el de su vida política, ya que no pudo persuadir a Carlos V para que apoyara la anulación del matrimonio de su tía Catalina. Esperado o no, el cargo de arzobispo de Canterbury fue forzado sobre él, unos pocos meses después de su matrimonio. En agosto de 1532, el arzobispo William Warham había muerto, y el rey casi inmediatamente después insinuó a Cranmer su nominación al puesto vacante. La conducta de Cranmer fue ciertamente de sorpresa ante una profesión que no deseaba, y una promoción que consideraba peligrosa. Envió a su esposa a Inglaterra, pero retrasó su propio regreso, con la vana esperanza de que alguien más recibiera el nombramiento. Pero las bulas papales de confirmación fueron fechadas en febrero y marzo de 1533. Enrique había financiado personalmente dichos documentos. Y los mismos fueron fácilmente adquiridos, porque el nuncio papal estaba bajo las órdenes de Roma de complacer a los ingleses, en un esfuerzo por evitar una brecha definitiva. Cranmer dejó Mantua el 19 de noviembre de 1532, y llegó a Inglaterra a principios de enero del año siguiente. Las bulas papales de confirmación llegaron alrededor del 26 de marzo, y él fue consagrado como arzobispo 4 días después en la capilla de San Esteban. Una peculiaridad de esa ceremonia ha ocasionado una discusión considerable. Y es que era costumbre para el arzobispo electo el hacer 2 juramentos, el primero de lealtad episcopal al Papa y el segundo en reconocimiento de la supremacía real. Este último era tan ancho en su alcance, que podría reemplazar al primero en la medida en que los dos eran inconsistentes. Cranmer, sin embargo, no estaba satisfecho con esto. Él dio una protesta especial registrada, en la que declaró formalmente que juraba lealtad al Papa, solo en la medida en que eso era consistente con su deber supremo para con el rey. La moralidad de esta acción ha sido muy debatida, aunque parece que realmente no implicaba nada más que una declaración expresa de lo que los 2 juramentos significaban. Fue la acción que se sugeriría fácilmente a un hombre de naturaleza tímida,
que deseaba asegurarse contra un destino similar al que había sufrido el cardenal Wolsey. Cranmer mostró debilidad, pero no agregó nada a cualquier inmoralidad que pueda haber en tomar sucesivamente dos juramentos que eran, en sí, incompatibles. El nombramiento de Cranmer como arzobispo había sido asegurado por la familia Bolena. Y cuando esta promoción se hizo conocida en Londres, causó una gran sorpresa, ya que Cranmer había ocupado anteriormente posiciones menores en la Iglesia. Incluso mientras esperaba por las bulas que lo confirmarían como arzobispo, Cranmer continuó trabajando en los procedimientos de anulación, lo que requería una mayor urgencia después de que Ana Bolena anunciara su embarazo. Enrique y Ana se casaron en secreto el 24 o el 25 de enero de 1533, en presencia de un puñado de testigos. Y es importante señalar que Cranmer no supo de ese matrimonio hasta 14 días después. En el último como en el primer paso de la promoción de Cranmer, Enrique había sido accionado por el mismo motivo. El negocio de su anulación matrimonial, o más bien, de la legitimación del vástago esperado de Ana Bolena, lo cual ahora se había vuelto muy urgente, y en el nuevo arzobispo, el rey seguramente tendría a un agente que se dedicaría a resolver el asunto con la prisa necesaria. Y en efecto, la celeridad y habilidad con las que Cranmer hizo el trabajo que le fue encomendado, deben haber satisfecho completamente a su amo. Durante la primera semana de abril de 1533, la convocatoria se sentó casi día a día para determinar cuestiones de hecho y ley, en relación con el primer matrimonio del rey. Y las decisiones favorables al propósito del rey fueron dadas. Aunque incluso el despotismo del más infame de los reyes Tudor no pudo asegurar la unanimidad absoluta. El siguiente paso fue dado por el mismo Cranmer, quien escribió una carta a Enrique, rezando para que se le permitiera eliminar la ansiedad de los súbditos leales, en cuanto a un posible caso de sucesión en disputa, al determinar finalmente la validez del matrimonio en su tribunal archiepiscopal. Hay evidencia de que la solicitud fue impulsada por el rey, y, por supuesto, su consentimiento fue otorgado. En ese entonces, la reina Catalina residía en Amp Hill, en Bedfordshire, y para adaptarse a su conveniencia, el tribunal se celebró en el priorato de Dunstable, en el vecindario inmediato. Pero ella declinó aparecer, fue declarada contumaz, y el 23 de mayo, el arzobispo emitió un juicio declarando el matrimonio nulo desde su comienzo, y dejando al rey libre para casarse con quien le complacía. Cranmer incluso emitió una amenaza de excomunión si Enrique no se mantenía alejado de Catalina. La ley de apelaciones ya había prohibido cualquier apelación sobre el caso. Y 5 días después, Cranmer pronunció válido el matrimonio entre Enrique y Ana, el cual, recordemos, se había celebrado en secreto unos meses antes. Finalmente, el arzobispo coronó a Ana como reina el 1 de junio. El Papa Clemente VII estaba furioso por este desafío, pero no podía tomar medidas decisivas, porque otros monarcas lo presionaron para que evitara una brecha irreparable con Inglaterra. El 9 de julio, Clemente excomulgó provisionalmente a Enrique y sus asesores, incluido Cranmer, a menos que el primero repudiara a Ana a fines de septiembre. Pero Enrique mantuvo a Ana como su esposa y, el 7 de septiembre, esta última dio a luz a la futura reina Isabel I. Cranmer la bautizó inmediatamente después y actuó como uno de sus padrinos. El rompimiento con Roma y la sujeción de la Iglesia en Inglaterra a la supremacía real se habían logrado prácticamente antes del nombramiento de Cranmer como arzobispo. Y él tuvo poco que ver con los otros cambios constitucionales del reinado de Enrique VIII. Pero después veremos que su posición como ministro principal de la jurisdicción eclesiástica del rey lo obligó a tener una prominencia desagradable en relación con las experiencias matrimoniales de este monarca mercurial. Es difícil evaluar cómo las opiniones teológicas de Cranmer habían evolucionado desde sus días de Cambridge. Hay evidencia de que continuó apoyando el humanismo. Renovó la pensión de Erasmo, que anteriormente había sido otorgada por el arzobispo William Wharton. En junio de 1533, se enfrentó a las difíciles tareas no solo de disciplinar a un reformador, sino también de verlo quemado en la hoguera. Se nos dice que un hombre llamado John Fred fue condenado a muerte por sus puntos de vista sobre la Eucaristía,
al negar la presencia real en el pan y el vino. Cranmer personalmente trató de persuadirlo para que cambiara sus puntos de vista, pero no tuvo éxito. Aunque él rechazó el radicalismo de Fries, en 1534 señaló claramente que había roto con Roma, y que había establecido un nuevo curso teológico. Cranmer apoyó la causa de la Reforma al reemplazar gradualmente a la vieja guardia en su provincia eclesiástica, con hombres como Hugh Latimer, quien siguió el nuevo pensamiento. También intervino en disputas religiosas, apoyando a los reformadores. Todo esto ante la decepción de los conservadores religiosos, que deseaban mantener aún algún vínculo con Roma. Cranmer no fue aceptado de inmediato por los obispos dentro de su provincia. Cuando intentó una visita canónica, él tuvo que evitar lugares donde un obispo conservador residente podría hacer un desafío personal, vergonzoso contra su autoridad. Se sabe que en 1535, él tuvo encuentros difíciles con varios obispos, porque estos se opusieron al poder y al título de Cranmer, y argumentaron que el acta de supremacía no definía su papel. Esto llevó a Thomas Cromwell, el primer ministro del rey, a activar y tomar el cargo de vicegerente, siendo ahora el subdirector supremo de asuntos eclesiásticos. Cromwell creó otro conjunto de instituciones que dieron una estructura clara a la supremacía real. Por lo tanto, el arzobispo fue eclipsado por el nuevo vicegerente, con respecto a la jurisdicción espiritual del rey. No obstante, no hay evidencia de que Cranmer resintiera su posición subordinada al ministro real. Aunque era un erudito excepcional, él carecía de la capacidad política para superar incluso a los oponentes clericales. Esas tareas se dejaron a Cromwell. El 29 de enero de 1536, cuando Ana Bolena abortó a un hijo, el rey comenzó a reflexionar nuevamente sobre las prohibiciones bíblicas, que lo habían perseguido durante su matrimonio con Catalina de Aragón. Poco después del aborto espontáneo, el rey comenzó a interesarse en Jane Seymour. Para el 24 de abril siguiente, Enrique había encargado a Cromwell que preparara el caso para un divorcio. Sin darse cuenta de estos planes, Cranmer había seguido escribiendo cartas a Cromwell sobre otros asuntos menores. Ana fue enviada a la Torre de Londres el 2 de mayo, y Cromwell convocó al arzobispo con urgencia. Al día siguiente, Cranmer intercedió por ella en vano ante el rey, como lo había hecho en los casos de John Fisher y Thomas More. En una carta que escribió a Enrique, el arzobispo expresó sus dudas sobre la culpa de la reina, y destacó su propia estima hacia ella. Pero después de que la misiva fue entregada, Cranmer se resignó al hecho de que el final del matrimonio de Ana era inevitable. El 16 de mayo, el arzobispo vio a la ex reina en la torre y escuchó su confesión. Al día siguiente, pronunció el matrimonio nulo y sin efecto. 2 días después, Ana fue ejecutada. Se sabe que Thomas Cranmer fue uno de los pocos que lloró públicamente su muerte. La vicegerencia de Cromwell trajo el ritmo de las reformas bajo el control del rey. Se instituyó un equilibrio entre los conservadores y los reformadores, y esto se vio en los llamados 10 artículos, el primer intento de definir las creencias de la Iglesia anglicana. Los artículos tenían una estructura de 2 partes. Los primeros 5 artículos mostraron la influencia de los reformadores, al reconocer solo 3 de los 7 sacramentos anteriores, el bautismo, la Eucaristía y la penitencia. Y los últimos 5 artículos se referían a los roles de imágenes, santos, ritos, ceremonias y purgatorio, y reflejaron las opiniones de los tradicionalistas. Se han preservado 2 borradores tempranos del documento y muestran diferentes equipos de teólogos en el trabajo. La competencia entre los conservadores y los reformadores se revela en las correcciones editoriales rivales hechas por el propio Cranmer y Cuthbert Tunstall, el obispo de Durham. El producto final tenía algo que gustaba y molestaba a ambos lados del debate. Para el 11 de julio de 1536, Cranmer, Cromwell y la convocatoria, la Asamblea General del Clero, se habían suscrito a los 10 artículos. A finales de 1536, el norte de Inglaterra se convulsionó en una serie de levantamientos, conocidos colectivamente como la Peregrinación de la Gracia, en una oposición más seria a las políticas de Enrique.
Cromwell y Cranmer fueron los objetivos principales de la furia de los manifestantes. Cromwell y el rey trabajaron furiosamente para sofocar la rebelión, mientras que Cranmer mantuvo un perfil bajo. Después de que estaba claro que el régimen de Enrique era seguro, el gobierno tomó la iniciativa de remediar la evidente insuficiencia de los 10 artículos. El resultado, después de meses de debate, fue la obra llamada The Institution of a Christian Man, conocido informalmente como el Libro de los Obispos. El libro se propuso inicialmente en febrero de 1537, en el primer sínodo vicegerencial, ordenado por Cromwell, para toda la Iglesia. Este último abrió los procedimientos, pero a medida que avanzaba el sínodo, Cranmer y Edward Fox asumieron la presidencia y la coordinación. Fox hizo la mayor parte de la edición final y el libro se publicó a fines de septiembre. Incluso después de la publicación, el estado del libro se mantuvo en un limbo, porque el rey no le había brindado su pleno apoyo. En una carta de borrador, Enrique señaló que no había leído el libro, pero que apoyaba su impresión. Es muy probable que la atención del rey ahora estuviera ocupada por el embarazo de Jane Seymour y el nacimiento del heredero masculino, Eduardo, que Enrique había buscado durante tanto tiempo. Jane murió poco después de dar a luz y su funeral se celebró el 12 de noviembre. Ese mes, Enrique comenzó a trabajar en el Libro de los Obispos. Sus enmiendas fueron enviadas a Cranmer y a otros clérigos para hacer comentarios. Cranmer escribió bastante y sus respuestas al rey fueron mucho más desafiantes que las de sus colegas. Dichas respuestas revelan declaraciones inequívocas que respaldan la teología reformada, como la justificación por la fe y la predestinación. Pero sus palabras no convencieron al rey. Y una nueva declaración de fe se retrasó hasta 1543 con la publicación del llamado Libro del Rey. En 1538, el rey y Cromwell concertaron con los príncipes luteranos para tener discusiones detalladas sobre la formación de una alianza política y religiosa. Enrique había estado buscando una nueva embajada de la Liga Luterana de Esmalcalda desde mediados de 1537. Los luteranos estaban encantados con esto y enviaron una delegación conjunta de varias ciudades alemanas. Los delegados llegaron a Inglaterra el 27 de mayo de 1538. Después de las reuniones iniciales con el rey, Cromwell y Cranmer, las discusiones sobre las diferencias teológicas se transfirieron al Palacio de Lambeth, bajo la presidencia de Cranmer. El progreso en un acuerdo fue lento, en parte debido a que Cromwell estaba demasiado ocupado como para ayudar a acelerar los procedimientos, y en parte porque el equipo de negociación en el lado inglés se equilibró uniformemente entre los conservadores y los reformadores. Las conversaciones se prolongaron y los alemanes se cansaron, a pesar de los extenuantes esfuerzos del arzobispo. Y las negociaciones fueron neutralizadas fatalmente por un designado del rey. Ya que el colega de Cranmer, Edward Fox, quien se sentaba en el consejo privado, había muerto a principios de año. Y el rey entonces eligió como su reemplazo al rival conservador de Cranmer, Cuthbert Tunstall, quien entonces estuvo cerca de Enrique y le dio sus sugerencias. El 5 de agosto, cuando los delegados alemanes enviaron una carta al rey con respecto a 3 artículos que les preocupaban particularmente, Tunstall pudo intervenir a nombre del monarca e influir en la decisión. El resultado fue un despido exhaustivo por parte del rey de muchas de las principales preocupaciones de los alemanes, aunque Cranmer le rogó a estos últimos que continuaran con las negociaciones, utilizando el argumento de que consideraran a los miles de almas en Inglaterra que estaban en juego. Los luteranos se fueron el 1 de octubre, sin haber obtenido ningún logro sustancial. El reformador continental Philip Melanchthon era consciente de que el rey de Inglaterra lo admiraba mucho. A principios de 1539, Philip Melanchthon escribió varias cartas a Enrique, criticando sus puntos de vista sobre la religión, en particular su apoyo al celibato clerical. A fines de abril, otra delegación de los príncipes luteranos llegó para construir sobre las exhortaciones de Melanchthon. Cromwell escribió una carta al rey en apoyo de la nueva misión luterana. Pero el rey había comenzado a cambiar su postura, y se había concentrado en cortejar la opinión conservadora en Inglaterra, en lugar de llegar a los luteranos.
El 28 de abril de 1539, el Parlamento se reunió por primera vez en 3 años. Cranmer estaba presente, pero Cromwell no pudo asistir debido a que estaba enfermo. El 5 de mayo, la Cámara de los Lores creó un comité con el equilibrio religioso habitual entre conservadores y reformadores, para examinar y determinar la doctrina. Al comité se le dio poco tiempo para hacer el trabajo detallado, necesario en una revisión exhaustiva. 11 días después, el duque de Norfolk señaló que el comité no había acordado nada, y propuso que los señores examinaran 6 preguntas doctrinales, lo que finalmente formó la base de los llamados 6 artículos. Estos nuevos artículos afirmaron la interpretación conservadora de doctrinas como la presencia real, el celibato clerical y la necesidad de la confesión auricular, la confesión privada de los pecados a un sacerdote. Y cuando la ley que promulgaba a estos 6 artículos se aprobó en el Parlamento, Cranmer sacó a su esposa e hijos fuera de Inglaterra a un lugar seguro. Hasta este momento, la familia se había mantenido en silencio, escondida, muy probablemente en Ford Palace, en Kent. La ley fue aprobada por el Parlamento a fines de junio y obligó a obispos como Hugh Latimer y Nicholas Shaxton a renunciar a sus diócesis, dada su oposición abierta a la medida. Pero el revés para los reformadores fue de corta duración. En septiembre, Enrique estaba disgustado con los resultados de la ley y sus promulgadores. El siempre leal Cranmer y Cromwell volvieron a su favor. El rey le pidió a su arzobispo que escribiera un nuevo prefacio para la Gran Biblia, una traducción al inglés de la Biblia que se publicó por primera vez en abril de 1539, bajo la dirección de Cromwell. El prefacio estaba en forma de un sermón dirigido a los lectores. Por su parte, Cromwell estaba encantado de que su plan de matrimonio entre Enrique y Ana de Cleves, la hermana de un príncipe alemán protestante, había sido aceptado por el rey. En opinión de Cromwell, el matrimonio podría recuperar contactos con la Liga de Esmalcalda. Por desgracia, Enrique quedó consternado con Ana, cuando se conocieron el 1 de enero de 1540, y se casó a regañadientes 5 días después, en una ceremonia oficiada por Cranmer. El matrimonio terminó en un desastre, cuando el rey decidió que solicitaría un divorcio real. Esto resultó en que Enrique se colocara en una posición vergonzosa y Cromwell sufrió las consecuencias. Sus viejos enemigos, incluido el duque de Norfolk, se aprovecharon del debilitado Cromwell, y este último fue arrestado el 10 de junio. Cromwell inmediatamente perdió el apoyo de todos sus amigos, incluido Cranmer. Pero al igual que hizo por Ana Bolena, el arzobispo escribió una carta al rey, defendiendo el trabajo pasado del ministro caído. El matrimonio de Enrique con Ana de Cleves fue rápidamente anulado el 9 de julio por el sínodo, que ahora era dirigido por Cranmer y por Stephen Gardiner. Después de la anulación, Cromwell fue ejecutado el 28 de julio. Cranmer ahora se encontró en una posición políticamente prominente, sin nadie más que asumiera la carga. Durante el resto del reinado de Enrique VIII, él se aferró a la autoridad del rey, quien a su vez tenía una total confianza en él. Debido a eso, Cranmer no podía ocultar nada a Enrique. A finales de junio de 1541, Enrique y su nueva esposa, Catalina Howard, se fueron a dar su primera visita al norte de Inglaterra. Cranmer se quedó en Londres, como miembro de un consejo que cuidaba asuntos para el rey en su ausencia. Sus colegas fueron el canciller Thomas Audley y Edward Seymour, conde de Hertford. Esta fue la primera gran responsabilidad de Cranmer fuera de la iglesia. En octubre, mientras el rey y la reina estaban fuera, un reformador llamado John Lascelles reveló a Cranmer de que Catalina había participado en asuntos extramaritales. Cranmer le dio la información a Audley y a Seymour y decidieron esperar hasta el regreso de Enrique. Temerosos de enojar al rey, Audley y Seymour sugirieron que Cranmer le informara en persona. Por lo que el arzobispo deslizó un mensaje a Enrique durante la misa en el Día de Todos los Santos. Una investigación reveló la verdad de las indiscreciones matrimoniales, y Catalina Howard fue ejecutada en febrero de 1542.
En 1543, varios clérigos conservadores en Kent se unieron para atacar y denunciar a dos reformadores ante el Consejo Privado. Prepararon artículos para presentar en su contra, pero en el último momento, el sobrino de Stephen Gardiner agregó denuncias adicionales contra Cranmer, las cuales enumeraron sus supuestas fechorías al año de 1541. Este documento y las acciones que siguieron fueron la base de la llamada Trama de los Prebendados. Los artículos fueron entregados al Consejo en Londres y fueron leídos en abril de 1543. El rey probablemente los vio esa noche. El arzobispo parecía no darse cuenta de que se estaba gestando un ataque contra su persona. Aunque sus comisionados en Lambeth habían logrado que uno de los reformadores acusados fuera absuelto, lo cual provocó la furia de los conservadores. Mientras avanzaba el complot contra Cranmer, los reformadores estaban siendo atacados en otros frentes. El 20 de abril, la convocatoria se reunió para considerar la revisión del Libro de los Obispos. Cranmer presidió a los subcomités, pero los conservadores pudieron anular muchas ideas de reforma, incluida la justificación solo por la fe. El 5 de mayo siguiente, se presentó una nueva revisión llamada A Necessary Doctrine and Erudition for Any Christian Man, conocido también como el Libro del Rey. Doctrinalmente, este era mucho más conservador que el Libro de los Obispos. Y en ese mismo mes de mayo, los reformadores recibieron otro golpe. El Parlamento aprobó la ley para el avance de la verdadera religión, que abolió los llamados libros erróneos, y restringía la lectura de la Biblia en inglés solo a los de estatus noble. De mayo a agosto, los reformadores fueron examinados, obligados a retractarse o enfrentar penas de cárcel. Volviendo a la trama de los prebendados, durante 5 meses Enrique no tomó medidas sobre las acusaciones contra su arzobispo. La conspiración finalmente fue revelada a Cranmer por el propio rey. Según el secretario de Cranmer, en algún momento de septiembre de 1543, el rey le mostró al arzobispo un artículo que resumía las acusaciones contra él. Se debía montar una investigación y Cranmer fue nombrado investigador jefe. Se llevaron a cabo redadas sorpresa, se reunió evidencia y se identificaron a los cabecillas. Por lo general, Cranmer expuso a los clérigos involucrados en la conspiración a una humillación inmediata, pero finalmente los perdonó y continuó usando sus servicios. Para mostrar su confianza en el arzobispo, Enrique le dio a Cranmer su anillo personal. Y cuando el Consejo Privado vino a arrestar a Cranmer a fines de noviembre, los nobles quedaron obstaculizados por el símbolo de la confianza del rey en él. La victoria de Cranmer terminó con 2 líderes de segundo rango encarcelados y el sobrino de Gardiner, ejecutado. Con el ambiente a favor de Cranmer, él realizó esfuerzos tranquilos para reformar la iglesia, particularmente la liturgia. El 27 de mayo de 1544, se publicó el primer servicio vernáculo oficialmente autorizado, conocido como Exhortación y Letanía. El mismo sobrevive hoy con pequeñas modificaciones en el libro de oración común. La letanía tradicional utiliza invocaciones a los santos, pero Cranmer reformó a fondo este aspecto, al no proporcionar ninguna oportunidad en el texto para tal veneración. Se eligieron reformadores adicionales para la Cámara de los Comunes, y se introdujo una nueva legislación para frenar los efectos de la ley de los 6 artículos, y la ley para el avance de la verdadera religión. En 1546, los conservadores, en una coalición que incluyó a Gardiner, al duque de Norfolk, al canciller Thomas Wriothesley y al obispo de Londres, Edmund Bonner, hicieron un último intento para desafiar a los reformadores. Varios reformadores con enlaces a Cranmer fueron atacados. Algunos como John Leslie fueron quemados en la hoguera. Los poderosos nobles reformistas, Edward Seymour y John Dudley, regresaron a Inglaterra desde el extranjero, y pudieron cambiar las tornas contra los conservadores. 2 incidentes ayudaron a inclinar el saldo a su favor. Gardiner fue deshonrado ante el rey, cuando se negó a aceptar intercambiar fincas episcopales, y el hijo del duque de Norfolk fue acusado de traición y ejecutado. No hay evidencia de que Cranmer haya jugado ningún papel en estos juegos políticos, y no hubo más tramas mientras la salud del rey disminuía en sus últimos meses. Cranmer realizó sus deberes finales para el rey el 28 de enero de 1547,
Cuando dio una declaración de fe reformada, mientras agarraba la mano de Enrique en su lecho de muerte, en lugar de darle sus últimos ritos. Cranmer lloró la muerte de Enrique y más tarde se dijo que demostró su dolor al hacerse crecer la barba. La barba también era una señal de su rompimiento con el pasado. Se sabe que los reformadores continentales crecieron sus barbas para marcar su rechazo hacia la antigua Iglesia, y esta importancia de las barbas clericales se entendió también en Inglaterra. El 31 de enero, Cranmer estuvo entre los ejecutores del testamento final del rey, que nominó a Edward Seymour como protector y dio la bienvenida a joven Eduardo VI. Bajo la regencia de Edward Seymour, los reformadores se convirtieron en parte del establecimiento oficial. Una visita real a las provincias tuvo lugar en agosto de 1547, y cada parroquia que fue visitada recibió instrucciones de obtener una copia de las homilías. Este libro consistió en 12 homilías, de las cuales 4 fueron escritas por Cranmer. Y su reafirmación de la doctrina de la justificación por la fe provocó una fuerte reacción del obispo Gardner. Cranmer atacó el monasticismo y la importancia que se daba a varias acciones personales, involucradas en recitaciones y ceremonias litúrgicas. Por lo tanto, él redujo la gama de buenas obras que se considerarían necesarias, y reforzó en su lugar la primacía de la fe. En cada parroquia visitada se implementaron medidas cautelares, que resolvieron eliminar cualquier imagen que tuviera alguna sospecha de devoción adjunta a ella. Las opiniones eucarísticas de Cranmer, que ya se habían alejado de la doctrina católica oficial, recibieron otro impulso de los reformadores continentales. Cranmer había estado en contacto con Martin Bucer, desde el momento en que se hicieron contactos iniciales con la Liga de Esmalcalda. La relación de Cranmer y Bucer se volvió cada vez más cercana a raíz de la victoria de Carlos V sobre la Liga en Muiberg, que dejó a Inglaterra como la única nación principal que daba santuario a reformadores perseguidos. Cranmer escribió una carta a Bucer con preguntas sobre teología eucarística. En la respuesta de Bucer, con fecha del 28 de noviembre de 1547, él negó la presencia real corpórea en el pan y el vino, y condenó la transubstanciación y la adoración de los elementos. Sabemos que esa carta fue entregada a Cranmer por 2 teólogos reformados italianos, que fueron invitados a refugiarse en Inglaterra. Este y otros documentos influyeron en los pensamientos de Cranmer sobre la Eucaristía. En marzo de 1549, la ciudad de Estrasburgo obligó a Martin Bucer y a Paul Fagius a irse. Y Cranmer inmediatamente invitó a los hombres a venir a Inglaterra, prometiéndoles que serían ubicados en universidades inglesas. Cuando llegaron el 25 de abril, Cranmer estuvo especialmente encantado de conocer a Bucer cara a cara, después de 18 años de haber mantenido correspondencia. Él necesitaba que estos hombres académicos capacitaran a una nueva generación de predicadores, y ayudaran en la reforma de la liturgia y la doctrina. Otro que aceptó su invitación fue el reformador polaco, Jan Laski. Pero el arzobispo no pudo convencer a Andreas Ojender o a Philip Melanchthon de que vinieran a Inglaterra. A medida que se difundía el uso del inglés en los servicios de adoración, se hizo también evidente la necesidad de una liturgia uniforme completa para la Iglesia. Las reuniones iniciales, para comenzar lo que eventualmente se convertiría en el libro de la oración común de 1549, se celebraron en la antigua abadía de Chertsey y en el castillo de Windsor, en septiembre de 1548. La lista de participantes solo puede reconstruirse parcialmente, pero se sabe que los miembros estaban equilibrados entre conservadores y reformadores. Estas reuniones fueron seguidas por un debate sobre la Eucaristía en la Cámara de los Lores, que tuvo lugar en diciembre de ese año. Cranmer reveló públicamente en este debate que había abandonado la doctrina de la presencia real corpórea, y que creía que la presencia eucarística era solo espiritual. El Parlamento respaldó la publicación del libro de oraciones después de Navidad, al aprobar el Acto de Uniformidad de 1549. Y luego se legalizó el matrimonio clerical. Es difícil determinar cuánto del libro de oraciones fue resultado de la composición personal de Cranmer. Las generaciones de estudiosos litúrgicos han podido rastrear las fuentes que él utilizó.
Es más problemático determinar cómo Cranmer trabajó en el libro y con quién trabajó. Y cuando falta información sobre sus posibles ayudantes, se le da el crédito por la edición y la estructura general del libro. El uso del nuevo libro de oraciones se hizo obligatorio el 9 de junio de 1549. Esto desencadenó una serie de protestas en Devon y Cornualles, donde el idioma inglés aún no estaba en uso común. Dichas protestas son ahora conocidas como la Rebelión contra el Libro de Oraciones. A principios de julio, el levantamiento se había extendido a otras partes en el este de Inglaterra. Los rebeldes hicieron una serie de demandas, incluida la restauración de los 6 artículos, el uso del latín para la misa, con solo el pan consagrado dado a los laicos, la restauración de las oraciones por las almas en el purgatorio y la reconstrucción de las abadías. Cranmer escribió una fuerte respuesta a estas demandas al rey, en la que denunció la maldad de la rebelión. El 21 de julio, él se dirigió a la Catedral de San Pablo, donde defendió enérgicamente la línea oficial de la Iglesia. Un borrador de su sermón, la única muestra escrita existente de su predicación de toda su carrera, muestra que él colaboró con Peter Martyr al tratar de enfrentarse a los motivos de la rebelión. La rebelión del libro de oraciones y otros eventos tuvieron un efecto negativo en la regencia de Edward Seymour. El consejo privado se dividió, cuando un conjunto de concejales disidentes se unió detrás de John Dudley para expulsar a Seymour. Cranmer y otros 2 concejales inicialmente se unieron detrás de Seymour. Después de una oleada de cartas entre las 2 partes, un golpe de estado resultó en el final del protectorado de Seymour, el 13 de octubre de 1549. A pesar del apoyo de políticos religiosamente conservadores dado a John Dudley, los reformadores lograron mantener el control del nuevo gobierno, y la reforma inglesa continuó consolidando ganancias. Edward Seymour fue inicialmente encarcelado en la Torre, pero fue liberado el 6 de febrero de 1550 y regresó al consejo. Y mientras esto sucedía, el arzobispo pudo transferir a su antiguo capellán, Nicholas Ridley, desde el cargo menor de obispo de Rochester a la diócesis de Londres, mientras que John Punnet tomó la posición vacante de Rochester. Los conservadores titulares fueron así desarraigados y reemplazados por reformadores. El primer resultado de la cooperación y la consulta entre Cranmer y Martin Bucer fue el ordinal, la liturgia para la ordenación de sacerdotes. Esto faltaba en el primer libro de oraciones y no se publicó hasta 1550. Cranmer adoptó el borrador de Bucer y creó 3 servicios para encargar un diácono, un sacerdote y un obispo. En el mismo año, Cranmer produjo la Defense of the True and Catholic Doctrine of the Sacrament of the Body and Blood of Christ, una explicación semioficial de la teología eucarística dentro del libro de oración. Este fue el primer libro de larga duración en llevar el nombre de Cranmer en la página de título. El prefacio resume su disputa con Roma, en un pasaje bien conocido donde comparó cuentas, indultos, peregrinaciones y otras cosas como el papado, con las malas hierbas, pero las raíces de las malas hierbas fueron la transubstanciación, la presencia real corporal, y la naturaleza de sacrificio de la misa. Aunque Martin Bucer ayudó en el desarrollo de la reforma inglesa, él todavía estaba bastante preocupado por la velocidad de su progreso. Tanto Bucer como Fagius habían notado que el libro de oraciones de 1549 no era un logro notable, aunque Cranmer le aseguró al primero de esos hombres que era solo un primer paso, y que su forma inicial era solo temporal. Pero a finales de 1550, Bucer se estaba desilusionando. Cranmer se aseguró de que no se sintiera alienado y se mantuviera en contacto cercano con él. Esta atención dio sus frutos durante la controversia de las vestimentas. Este incidente fue iniciado por John Hooper, un seguidor de Heinrich Bullinger, que había regresado recientemente de Zúrich. John Hooper estaba descontento con el libro de oraciones de Cranmer y el ordinal, y se opuso particularmente al uso de ceremonias y vestimentas. Cuando el consejo privado lo seleccionó para ser el obispo de Gloucester, John Hooper estableció las condiciones de que no usaría las vestimentas requeridas. Él encontró un aliado entre los reformadores continentales en Jan Lasky,
que se había convertido en un líder de la Iglesia de los Extranjeros en Londres, un lugar de culto designado para los refugiados protestantes continentales. Las formas y prácticas de su iglesia habían llevado las reformas mucho más allá de lo que a Cranmer le hubiera gustado. Bucer y Peter Martyr, mientras simpatizaban con la posición de John Hooper, apoyaron los argumentos de Cranmer sobre el tiempo y la autoridad. Cranmer y Nicholas Ridley se mantuvieron firmes. Esto condujo al encarcelamiento de John Hooper, y este finalmente cedió. Fue consagrado el 8 de marzo de 1551, de acuerdo con el ordinal, y predicó ante el rey llevando sus prendas episcopales. Fue así que se mantuvo la visión de la reforma de Cranmer, a través de pasos cuidadosos bajo la autoridad del gobierno. Sin embargo, el papel de Cranmer en la política estaba disminuyendo, cuando el 16 de octubre de 1551, Edward Seymour fue arrestado por cargos de traición. En diciembre, Seymour fue puesto en juicio y, aunque absuelto de traición, fue juzgado culpable de delito grave, y ejecutado el 22 de enero del año siguiente. Este fue el comienzo de la mala vibra entre Cranmer y el nuevo presidente del Consejo Privado, John Dudley. Dicha mala vibra fue agravada durante el año, debido a la apropiación gradual de la propiedad eclesiástica por la regencia. A lo largo de esta agitación política, Cranmer trabajó simultáneamente en 3 proyectos importantes en su programa de reforma. A saber, la revisión de la ley canónica, la revisión del libro de oraciones, y la formación de una declaración de doctrina. La ley canónica católica original, que definió la gobernanza dentro de la Iglesia claramente, necesitaba una revisión después de la ruptura de Enrique VIII con Roma. Se hicieron varios intentos de revisión en todo el reinado de dicho rey, pero estos proyectos iniciales se archivaron, porque la velocidad de la reforma superaba siempre el tiempo requerido para trabajar en una revisión. A medida que la reforma se estabilizó, Cranmer formó un comité en diciembre de 1551, para reiniciar el trabajo. Él reclutó a Peter Martyr en el comité y también pidió a Jan Lasky y a John Hooper que participaran, mostrando su capacidad habitual para perdonar acciones pasadas. Cranmer y Martyr se dieron cuenta de que una promulgación exitosa de un código legal eclesiástico, reformado en Inglaterra, tendría importancia internacional. Cranmer planeó reunir a todas las iglesias reformadas de Europa bajo el liderazgo de Inglaterra, para contrarrestar el Concilio de Trento, la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. En marzo de 1552, Cranmer invitó a los principales reformadores continentales, Bullinger, Juan Calvino y a Philip Melanchthon, a venir a Inglaterra y participar en un consejo ecuménico. Pero por desgracia para el arzobispo, la respuesta fue decepcionante. Philip Melanchthon ni siquiera le respondió. Bullinger declaró que ninguno de los dos podía abandonar Alemania, ya que estaba plagada por la guerra entre el emperador y los príncipes luteranos, y aunque Calvino mostró algo de entusiasmo, dijo que tampoco podía venir. Cranmer reconoció a Calvino y le respondió escribiendo que, mientras tanto, reformaremos la Iglesia inglesa con la máxima capacidad, y le daremos a nuestro trabajo tanto que sus doctrinas como sus leyes se mejorarán siguiendo el modelo de la Sagrada Escritura. Un borrador de proyecto sobrevivió, el cual fue anotado con correcciones y comentarios de Cranmer y Martyr. Pero cuando se presentó la versión final al Parlamento, la brecha entre Cranmer y John Dudley fue completa, y este último hizo declinar efectivamente el proyecto de ley en la Cámara de los Lores. Al igual que con el primer libro de oraciones, los orígenes y los participantes en el trabajo de su revisión son oscuros, pero estaba claro que Cranmer dirigió el proyecto y también su desarrollo. Él había comenzado desde el final de 1549, cuando la convocatoria de Canterbury se reunió para discutir el asunto. A finales de 1550, se buscaron las opiniones de Martyr y Bucer sobre cómo podría mejorarse la liturgia, y estos hombres influyeron significativamente en la revisión. La visión de la presencia espiritual se aclaró por el uso de palabras completamente diferentes en la ofrenda del pan y el vino a los feligreses. Las nuevas rúbricas señalaron que se podría usar cualquier tipo de pan y cualquier pan o vino que sobrara podría ser utilizado por el cura, disociando así los elementos de cualquier presencia física.
El nuevo libro eliminó así cualquier posibilidad de oraciones por los muertos, porque tales oraciones implicaban apoyo a la doctrina del purgatorio. El Acto de Uniformidad de 1552, que autorizó el uso del libro, especificó que se usara exclusivamente a partir del 1 de noviembre. La versión final se publicó oficialmente casi en el último minuto, debido a la intervención de John Dudley, quien, mientras viajaba al norte del país, conoció al reformador escocés John Knox, con sede en Newcastle. Impresionado por su predicación, John Dudley lo seleccionó para ser un capellán real, y lo trajo al sur para participar en los proyectos de reforma. En un sermón ante el rey Eduardo, John Knox atacó la práctica de arrodillarse durante la comunión. Como consecuencia, el 27 de septiembre de 1552, el Consejo Privado detuvo la impresión del nuevo libro de oraciones y le dijo a Cranmer que lo revisara. El arzobispo respondió con una larga carta, utilizando el argumento de que era el Parlamento, con el asentimiento real, quien debía decidir cualquier cambio en la liturgia. El 22 de octubre, el Consejo decidió mantener la liturgia tal y como estaba, y agregar la llamada rúbrica negra, lo que explicaba que no se pretendía ninguna adoración al arrodillarse en la comunión. Los orígenes de la declaración, que finalmente se convirtió en los 42 artículos, son igualmente desconocidos. Ya en diciembre de 1549, Cranmer exigía que sus obispos se suscribieran a ciertos artículos doctrinales. En 1551, el arzobispo presentó una versión de una declaración a los obispos, pero su estado seguía siendo ambiguo. Él no dedicó mucho esfuerzo a desarrollar los artículos, muy probablemente debido a que estaba trabajando en la revisión de la ley canónica. Para septiembre de 1552, borradores de los artículos estaban siendo elaborados por Cranmer y John Jack, y este último estaba encargado de traducirlos al latín. Cuando los 42 artículos finalmente se publicaron en mayo de 1553, la página de título declaró que los artículos fueron acordados por la convocatoria, y fueron publicados por la autoridad del rey. Pero de hecho, este no fue el caso, y el error probablemente fue causado por la falta de comunicación entre el arzobispo y el consejo privado. Cranmer se quejó de esto al consejo, pero las autoridades respondieron señalando que los artículos se desarrollaron durante el tiempo de la convocatoria, y, por lo tanto, evadieron darle una respuesta directa. El consejo entonces le dio a Cranmer la infeliz tarea de exigir a los obispos que se suscribieran a los artículos, muchos de los cuales se opusieron a los mismos y señalaron la anomalía de la página de título. Y fue mientras Cranmer llevaba a cabo esta difícil tarea, que se desarrollaron los eventos que harían inútiles todos sus esfuerzos. Eduardo VI se enfermó gravemente y se les dijo a los concejales que no tenía mucho tiempo para vivir. En mayo de 1553, el Consejo envió varias cartas a los reformadores continentales, asegurándoles que la salud del rey estaba mejorando. Entre las cartas estaba una dirigida a Philip Melanchthon, invitándolo a venir a Inglaterra a tomar la silla de profesor regio en Cambridge, la cual estaba vacante desde febrero de 1551. Ni Enrique VIII ni Cranmer habían podido convencer a Philip Melanchthon a que viniera a Inglaterra. Y esta vez, el consejo hizo un esfuerzo serio al enviarle un anticipo de dinero para cubrir sus gastos de viaje. Cranmer envió una carta personal, instándolo a tomar la oferta. Pero a pesar de su súplica, Philip Melanchthon nunca hizo el viaje a Inglaterra. Y mientras se estaba llevando a cabo este esfuerzo para apuntalar la reforma, el consejo estaba trabajando para persuadir a varios jueces que pusieran en el trono a Lady Jane Grey, la prima de Eduardo, y una protestante, en lugar de María, la hija católica de Enrique VIII y Catalina de Aragón. El 17 de junio de 1553, el rey Eduardo dictó su voluntad, señalando que Jane lo sucedería, contradiciendo la tercera ley de sucesión, promulgada en el reinado anterior. Cranmer trató de hablar en privado con Eduardo, pero fue rechazado, y su audiencia con el monarca ocurrió en presencia de los concejales. Eduardo le dijo que apoyaba lo que había escrito en su testamento. La decisión de Cranmer de apoyar a Jane Grey debe haber ocurrido antes del 19 de junio, cuando se enviaron órdenes reales para convocar el reconocimiento de la nueva sucesión.
Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553, según se dijo, mientras una enorme tormenta caía sobre Londres. A mediados de ese mes, había serias revueltas provinciales a favor de María, y el apoyo a Jane Grey en el Consejo falló. Mientras María era proclamada reina, John Dudley, Nicholas Ridley, John Chuck y el padre de Jane fueron encarcelados. Aunque por el momento, no se tomaron medidas contra el arzobispo Cranmer. El 8 de agosto, Cranmer dirigió el funeral de Eduardo, según los ritos del libro de oraciones. Durante estas semanas, él aconsejó a otros, incluido Peter Mártir, que huyeran de Inglaterra, pero él mismo eligió quedarse. Los obispos reformados fueron retirados de sus cargos y clérigos conservadores, como Edmund Bonner, fueron restaurados en sus antiguas posiciones. Cranmer no cayó sin pelear. Cuando se extendieron los rumores de que había autorizado el uso de la misa en la Catedral de Canterbury, él declaró que eran falsos y dijo: «La doctrina y la religión de nuestro dicho soberano, el señor rey Eduardo VI, son más puras y de acuerdo con la palabra de Dios, que cualquiera que se haya utilizado en Inglaterra estos 1000 años atrás». No es sorprendente que el gobierno considerara la declaración de Cranmer como equivalente a la sedición. Se le ordenó entonces pararse ante el Consejo en la Cámara Estrellada, el 14 de septiembre, y ese día, Cranmer le dio su último adiós a Peter Mártir. El arzobispo fue enviado directamente a la torre para unirse a Hugh Latimer y a Nicholas Ridley. El 13 de noviembre de 1553, Cranmer y otros 4 hombres fueron llevados a juicio por traición, declarados culpables y condenados a muerte. Numerosos testigos dijeron que Cranmer había alentado la herejía y había escrito obras heréticas. Hasta febrero de 1554, Jane Grey y otros rebeldes fueron ejecutados, y la atención luego se dirigió a los líderes religiosos de la Reforma. El 8 de marzo de 1554, el Consejo Privado ordenó que Cranmer, Ridley y Latimer fueran transferidos a la prisión de Bocardo, en Oxford, para esperar un segundo juicio por herejía. Durante este tiempo, Cranmer pudo pasar de contrabando una carta a Peter Mártir, quien ya había huido a Estrasburgo, siendo este el último documento sobreviviente escrito en su propia mano. El arzobispo afirmó que la situación desesperada de la Iglesia era una prueba de que eventualmente sería entregada, y escribió: «Ruego que Dios pueda otorgar que podamos soportar hasta el final». Cranmer permaneció aislado en la prisión de Bocardo durante 17 meses, antes de que su juicio comenzara el 12 de septiembre de 1555. Aunque tuvo lugar en Inglaterra, el juicio estaba bajo jurisdicción papal y el veredicto final vendría de Roma. Bajo interrogatorio, Cranmer admitió en cada hecho que se le presentó ante él, pero negó cualquier traición, desobediencia o herejía. El juicio de Hugh Latimer y Nicholas Ridley comenzó poco después del de Cranmer, pero sus veredictos llegaron casi de inmediato, y fueron dichos clérigos quemados en la hoguera el 16 de octubre siguiente. Cranmer fue llevado a una torre cercana para ver los procedimientos. El 4 de diciembre, Roma decidió el destino del arzobispo, privándolo de su puesto, y dando permiso a las autoridades seculares para llevar a cabo su sentencia. En sus últimos días, las circunstancias de Cranmer cambiaron, lo que llevó a sus varias retractaciones. El 11 de diciembre, fue sacado de Bocardo y colocado en la casa del decano del Christ's Church. Este nuevo entorno era muy diferente al de sus 2 años en prisión. Él estaba en medio de una comunidad académica y fue tratado como un invitado. Abordado por un fraile dominico español, de nombre Juan de Villagarcía, Cranmer debatió los problemas de la supremacía papal y el purgatorio. En sus primeras 4 retractaciones, producidas entre finales de enero y mediados de febrero de 1556, Cranmer se sometió a la autoridad del rey y la reina y reconoció al Papa como jefe de la Iglesia. El 14 de febrero siguiente, fue degradado de las órdenes sagradas y enviado de regreso a la prisión de Bocardo. Aparentemente, Cranmer había concedido muy poco, y el obispo Edmund Bonner no estaba satisfecho con estas admisiones.
El 24 de febrero se emitió un escrito al alcalde de Oxford, y la fecha de la ejecución de Cranmer se estableció para el 7 de marzo. 2 días después de que se emitió el escrito, él emitió una quinta declaración, la primera que podría llamarse una verdadera retractación. En ella, Cranmer repudió a toda la teología luterana y zwingliana, la teología católica totalmente aceptada, incluida la supremacía papal y la transubstanciación, y declaró que no había salvación fuera de la Iglesia católica. Anunció su alegría al regresar a la fe católica, solicitó y recibió la absolución sacramental, participando después en una misa. La quema de Cranmer fue entonces pospuesta y bajo la práctica normal de la ley canónica, él debería haber sido absuelto. Su última retractación se emitió el 18 de marzo. Esta última confesión fue una señal de un hombre roto, una confesión de pecado. Y a pesar de la estipulación en la ley canónica de que se perdonara a los herejes que mostraban arrepentimiento, la reina María no podía olvidar el papel que había desempeñado el arzobispo en el asunto del divorcio de su madre, y estaba así decidida a dar un ejemplo de él. Según se dice, María argumentó que su iniquidad y obstinación era tan grande contra Dios y su gracia, que su clemencia y misericordia no podían tener lugar para con él. Y siguió adelante con su ejecución. Se le dijo a Cranmer que podría hacerse una retractación final, pero que esta vez iba a ser pública, durante un servicio en la iglesia de Santa María la Virgen. Se nos dice que él escribió y presentó el discurso por adelantado, y el mismo fue publicado después de su muerte. En el púlpito, el día de su ejecución, siendo el 21 de marzo de 1556, Cranmer comenzó con una oración y una exhortación para obedecer al rey y a la reina, pero terminó su sermón inesperadamente, desviándose del guión preparado. Para sorpresa de todos, declaró con dignidad y énfasis que lo que había hecho recientemente le preocupaba más que cualquier cosa que había hecho o dicho en toda su vida. Que renunciaba y rechazaba todas sus retractaciones como cosas escritas con su mano, en oposición a la verdad que pensaba en su corazón. Y que en la medida en que su mano había ofendido, esa misma mano debería quemarse primero cuando llegara al fuego. Luego dijo: y en cuanto al Papa, lo rechazo como el enemigo de Cristo y anticristo con toda su falsa doctrina. Según el relato de testigos oculares, Cranmer entonces fue sacado del púlpito y llevado a donde Latimer y Ridley habían sido quemados 6 meses antes. Allí, ante un número de testigos, se arrodilló en oración y, después de estrechar la mano con algunos de los espectadores, se preparó para la estaca. Luego, en palabras de un testigo ocular, cuando la madera se encendió y el fuego comenzó a arder, él puso su mano derecha en las llamas diciendo: «Esta mano ha ofendido». Sus últimas palabras fueron: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Veo a los cielos abiertos, y Jesús de pie, a la mano derecha de Dios. Estaba atado a la estaca, las astillas se apilaron a su alrededor, y, tan pronto como el fuego se levantó más, pronto murió, sin gritos ni llanto. Fue un final noble, a pesar de su pecado reciente, a lo que fue una vida destacada. La clave del personaje de Thomas Cranmer está bien dada en lo que John Hooper dijo de él en una carta a Bullinger, que tenía demasiado temor por lo que le podría pasar. Esta debilidad fue la peor mancha en su carácter, pero se debió en cierta medida a su dolorosa capacidad para ver a ambos lados de una pregunta al mismo tiempo, un temperamento que era fatal para enfrentarse al martirio. Como teólogo es difícil clasificarlo. Ya en 1538, había repudiado la doctrina de la transubstanciación. Para 1550, había rechazado también la presencia real en el pan y el vino. Pero aquí usó el término «real» de manera algo descongelada, ya que en su defensa, afirma que es una presencia real, pero lo define como exclusivamente una presencia espiritual. Y repudia la idea de que el pan y el vino eran fichas desnudas. Sus puntos de vista sobre la política de la Iglesia estaban dominados por su creencia implícita en el derecho divino de los reyes, y no, por supuesto, en el derecho hereditario divino de los reyes, que los anglicanos sintieron que era necesario establecer, contra el derecho divino de los papas.
Cranmer no estableció prácticamente límites a la autoridad eclesiástica de los reyes. Ellos eran tan completamente los representantes de la Iglesia como del Estado, y Cranmer apenas distinguió entre los dos. La Iglesia y el Estado, para él, eran uno. El gobierno de María I produjo un folleto con las 6 retractaciones, más el texto del discurso, que Cranmer debía haber hecho en la iglesia de Santa María la Virgen. No se mencionó su posterior retirada de sus retractaciones, aunque lo que realmente sucedió, pronto se convirtió en algo del conocimiento público, socavando la efectividad de la propaganda oficial. Del mismo modo, la parte protestante tuvo también dificultades para hacer uso del evento, dadas las retractaciones de Cranmer. La propaganda de los exiliados se concentró en publicar varios especímenes de sus escritos. Y finalmente, John Fox puso la historia de Cranmer en un uso efectivo en 1559, y él apareció prominentemente en sus actos y monumentos, cuando se imprimió dicha obra por primera vez en 1563. La familia de Cranmer había sido exiliada al continente en 1539. No se sabe exactamente cuándo regresaron a Inglaterra, pero fue poco después de la adhesión de Eduardo VI en 1547 que Cranmer reconoció públicamente su existencia. No se sabe mucho sobre los primeros años de sus hijos. Su hija, llamada Margaret, probablemente nació en la década de 1530. Y su hijo, otro Thomas, llegó más tarde, probablemente durante el reinado de Eduardo. Alrededor del momento de la adhesión de María I, la esposa de Cranmer, Margaret, había escapado a Alemania, mientras que su hijo fue confiado a su hermano, Edmund Cranmer, quien lo llevó al continente. Curiosamente, Margaret Cranmer se casó con el editor favorito de su esposo, un hombre llamado Edward Whitchurch. La pareja regresó a Inglaterra después del reinado de María I y se estableció en Surrey. Edward Whitchurch también negoció el matrimonio de Margaret con Thomas Norton, abogado y político. Whitchurch murió en 1562 y Margaret se casó por tercera vez con Bartolomeo Scott. Ella murió en la década de 1570. Los 2 hijos de Cranmer murieron sin descendencia y su línea se extinguió. Cuando Isabel I llegó al poder en 1558, restauró la independencia de la Iglesia de Inglaterra de la de Roma bajo el asentamiento religioso isabelino. La iglesia que Isabel restableció representaba, en efecto, una instantánea copia de la Iglesia eduardiana de septiembre de 1552. Por lo tanto, el libro de oración de Isabel era básicamente la edición de 1552 del de Cranmer, pero sin la llamada rúbrica negra. En la convocatoria de 1563, los 42 artículos que nunca fueron adoptados por la Iglesia, fueron alterados en el área de la doctrina eucarística para dar lugar a los llamados 39 artículos. La mayoría de los exiliados regresaron a Inglaterra y reanudaron sus carreras en la Iglesia. Para algunos como Edmund Grendel, un arzobispo de Canterbury durante el reinado de Isabel, Cranmer proporcionó un brillante ejemplo, cuyo trabajo debe ser confirmado y extendido. Las mayores preocupaciones de Cranmer fueron el mantenimiento de la supremacía real y la difusión de la teología y la práctica reformadas. Los estudiosos señalan que él es mejor recordado por su contribución a los reinos del lenguaje y de la identidad cultural. Su prosa ayudó a guiar el desarrollo del idioma inglés, y el libro de oración común es una contribución importante a la literatura inglesa, que influyó en muchas vidas en el mundo anglófono. El mismo libro ha guiado la adoración anglicana durante más de 400 años. Los biógrafos católicos a veces representan a Cranmer como un oportunista sin principios, un representante de la práctica conocida como disimulación religiosa y una herramienta de tiranía real. Por su parte, algunos biógrafos protestantes parecen pasar por alto las formas u ocasiones en que Cranmer traicionó sus propios principios, y ambas partes pueden estar de acuerdo en ver a Cranmer como un erudito comprometido, cuya vida mostró las fortalezas y debilidades de un reformador muy humano y a menudo poco apreciado. La comunión anglicana conmemora a Thomas Cranmer como un mártir de la Reforma el 21 de marzo, el aniversario de su muerte,
y es recordado en el calendario de los santos de la Iglesia de Inglaterra con un festival menor. Además, el calendario litúrgico de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos lo honra junto con Hugh Latimer y Nicholas Ridley el 16 de octubre. Thomas Cranmer estaba llevando a cabo activamente la política que ha asociado su nombre más de cerca, tal vez, que la de cualquier otro eclesiástico con la Reforma en Inglaterra. Su característica más importante en lo teológico, a diferencia del lado político, fue el esfuerzo por promover la circulación de la Biblia en la lengua vernácula, alentando su traducción, y adquiriendo una orden de que se debía establecer una copia de la Biblia en inglés en cada iglesia, en un lugar conveniente para leer. Seguido a esto, fue el reajuste del credo y la liturgia de la iglesia, que formó el trabajo principal de Cranmer, durante la segunda mitad de su vida. Thomas Cranmer fue un mártir de las creencias que nunca había negado internamente, a pesar de todas sus tergiversaciones externas. Al morir, logró una nobleza y heroísmo difíciles de detectar mientras contemplamos su carrera en su conjunto. Su subordinación al despotismo Tudor, su propensión erasmiana a subordinar lo espiritual a lo secular, tiende a eclipsarlo en comparación con algunos de sus predecesores. Sin embargo, él era esencialmente un buen hombre. Irreprochable en su vida privada, devoto y sincero en su religión, gentil y tolerante hacia sus compañeros. Solo Cranmer había intercedido en nombre de John Fisher, Moro y Thomas Cromwell, había declarado por los monjes de Sion y se había opuesto en vano al duque de Northumberland, en sus planes más escandalosos de saqueo y expoliación. Y si a veces estiraba su conciencia casi hasta el punto de ruptura en su deseo de complacer y servir a su rey, alguna vez debe recordarse en su crédito que, en última instancia, su conciencia triunfó sobre todo lo demás. En teología, Cranmer realmente buscó volver a una fe más pura y primitiva, esencialmente ortodoxa, pero purgó de lo que consideraba acumulaciones y abusos medievales. Jugó un gran papel en la colocación de la base de una teología anglicana, y un doctrinal a través de los medios de comunicación, cimientos sobre los cuales sus sucesores como Matthew Parker, Jewell y otros pudieron construir luego. Sin embargo, no fue en el campo de la dogmática que Cranmer logró su distinción suprema. Su invaluable legado a la posteridad es el libro de oración común. Se ha dicho justificadamente que, como compilador de oraciones en inglés, Cranmer se encuentra en una clase por sí mismo, tan seguramente como William Shakespeare está solo como poeta. Sabemos que muchos han logrado una gran fama con méritos menos dignos y duraderos. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía de Thomas Cranmer, arzobispo reformador de Canterbury. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video, si así lo creen merecedor, suscribirse al canal, y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Igualmente, pueden elegir en convertirse en miembros del canal, y así podrán tener acceso a contenido exclusivo, saludos y créditos personalizados, así como otras ventajas. Chequen el enlace que les comparto en la descripción de este material. Feliz día y hasta pronto.